voy a charlar con alguien que ha tenido la posibilidad de vivirlo de cerca, de ser parte de ese encuentro, de asumir ese somos tontos de estar en guerra. Y voy a hablar con Ariel Stoffenmacher, rabino y rector del Instituto Universitario Isaac Abarbanel y del Seminario Rabínico Latinoamericano. Buenas tardes, Ariel. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Muy bien. Gusto saludarte. Igualmente, un placer. Y quiero empezar hablando de esto, de ese lugar en el que Francisco, retomando una frase que había dicho Juan Pablo I, expresó que los judíos son nuestros hermanos mayores, y que reconoció esa profunda conexión y lazos históricos entre católicos y judíos, esta visión de que había algo precedente, que había sido el origen de donde venía el cristianismo. ¿Qué es lo que rescatás y crees que quedó como más concreto de esa visión ecuménica que tenía Francisco? Bueno, la verdad es que no nos alcanzaría el tiempo para que te conteste con extensión a una pregunta tan amplia, pero a mí me gustaría... Sí, me gustaría que dijeras qué cosa concreta. Vos decís, hoy esto cambió. Esto cambió. Claro, gracias a Francisco cambió esto. Claudio, cambió todo. O sea, lo que cambió es todo. Este año, vos sabés, es el 60 aniversario, el fin del Concilio Vaticano II, de la Declaración Nostra Aetate, que es la que redefinió teológicamente y prácticamente la relación entre la Iglesia Católica y los cultos no católicos, entre ellos la comunidad judía. Y el Papa Francisco probablemente haya sido uno de quienes con más esfuerzo implementó las conclusiones del concilio, vinculados a la cercanía, a lo que vos decías recién, la visión del pueblo judío como hermanos mayores, de la revalorización de estudio bíblico, de la revalorización de la conversación compartida. Vos me decís cosas prácticas reales, son muchísimas. Te podría dar ejemplos, si te parece, algún ejemplo bien práctico de la vida cotidiana. Cercanito. Por ejemplo, dale. Hace un tiempo atrás, 2-3 años atrás, su santidad, a través de una persona me pregunta, porque queríamos ir al Vaticano con un grupo de rabinos entonces me dice, bueno, ¿qué querés del Vaticano? Yo le dije, la verdad, díganle a su santidad que lo que yo quiero es tener acceso a los manuscritos hebreos de la Biblioteca Vaticana. Como vos sabés, la Biblioteca Vaticana es una biblioteca maravillosa que tiene cantidades innumerables de libros, pero también de manuscritos muy antiguos. Algunos de ellos son de la tradición hebrea, judía, de que tienen cientos y cientos de años de antigüedad. Ante el asombro de el prefecto de la biblioteca y todos los que manejaban la biblioteca, su santidad dijo que sí, que por supuesto podíamos tener acceso. Y de repente yo en forma personal me encontré allí abajo, porque me subí al ascensor y cual película de Dan Brown, sí, entré a un lugar cerrado y con cuidado y protegido, y ahí había manuscritos centenarios. A partir de ahí, con el apoyo de su santidad, generamos programas de estudio compartido entre la biblioteca y nuestra institución, y también instituciones educativas católicas romanas, como la Universidad de la Santa Croce o la Gregoriana, para estudiar los manuscritos en su lengua y formato original. Este es un elemento real, donde el Papa decía, esto es para todos. O te voy a dar otro ejemplo. A través de nuestra universidad, nosotros somos miembros de una organización maravillosa que está inspirada en el Papa, que es la RUC, la Red Universitaria por la Casa Común. Sí, está impulsada por su santidad, sí, y llevada a la práctica por Emil Secura, la secretaria general de la Comisión Pontificia para América Latina, y agrupa hoy día, después de 2-3 años con mucho ejercicio, que tiene más años de antigüedad,
más de 250 universidades que trabajamos juntos por el cuidado de la casa común, ¿sí? El hecho de hablar de medio ambiente, de los valores compartidos, de eliminar la pobreza, etcétera, etcétera. Son todas cosas reales inspiradas por él en su magisterio. Podría seguir, pero prefiero que me hagas alguna... Bien, y ahora te voy a preguntar, vos como rabino, maestro, que de alguna manera interpreta a su comunidad, si vos tuvieras hoy que decir, ¿qué piensa hoy, por lo menos tu comunidad, la más cercana, judía, respecto del Papa? Dice, si vos le tuvieras que pedir una frase, yo creo que esta es la que mejor representaría la definición que tiene la comunidad judía de Francisco. Bueno, primero te tengo que hacer un comentario. La comunidad judía no es tal cosa. No, la comunidad judía que tenés más cerquita, la que... yo puedo hablar de la comunidad judía que está inspirada en el rabino Abraham Yeshua Heschel y Marshall Meyer, a través del seminario rabínico latinoamericano, ¿sí? Que además es una comunidad que además es una comunidad comprometida, que muy comprometida con los derechos humanos, pluralista, inclusiva, etcétera. Por eso mismo. Bien. Yo te voy a decir así, el Papa es un maestro, el Papa Francisco es un maestro, un hermano mayor, una referencia ineludible. Yo leo las encíclicas, ¿sí? Fratelli Tutti, Laudato Si, y leo la Biblia. O sea, estoy leyendo una Biblia, estoy leyendo citas bíblicas que su santidad las transforma en cotidianidad del siglo XXI. Y eso desde nuestra perspectiva, sí. Y por supuesto, compartimos esa mirada. Decir progresista no es bueno porque hoy día está como bastardeada la palabra, pero está bastardeada la palabra, pero sí esa palabra de por la paz, por atender al pobre, por sumar a la gente. Cuando el Papa dice todos, tutti, no es una pavada, es una declaración. ¿Sí? Vos fíjate que él dice todos, y después en alguna declaración dice ¿quién soy yo para juzgarlos cuando habla de los homosexuales? Sí, antes de entrar en una pregunta que te quiero hacer, cuando hablas de lo de la paz, pero te voy a hacer una pregunta, porque algunos dicen, bueno, sí, con los homosexuales o con la comunidad LGTBQ, tuvo palabras, pero tuvo menos acciones, y lo tuvo más en Occidente que en otros lugares. ¿Ves alguna contradicción ahí o ves que abrió una puerta que hasta ahora estaba blindada para quienes no se reconocían dentro de la hegemonía heteronoma? Mira, yo sería absolutamente injusto si me asignara a mí mismo la capacidad interpretativa del Papa Francisco, así que lejos de eso, pero desde mí, ¿sí? Y con la tristeza de haberlo perdido en la cotidianeidad, yo miro solo la mitad o las 3/4 partes del vaso lleno, no miro nada del vaso vacío. Yo comparo la realidad de hoy versus lo que había antes. Bien, y en ese punto... Hoy hay aceptación, hay abrazo frente al rechazo o temor, si se quiere. Bien, y en ese punto estamos hablando con Ariel Stauffenmacher, que es rabino y rector del Instituto Universitario Isaac Abarbanel, y yo en ese punto te quiero preguntar, ¿cuánto crees que esta acción y esta prédica, primero de Bergoglio, después de Francisco, queda como algo que va a ser difícil volver atrás, sea quien fuese el Papa que venga, porque hay una cultura distinta, porque hay algo, o crees que, bueno, todavía hay mucho por seguir trabajando porque el riesgo de volver atrás es alto? Me haces preguntas de la política de la Iglesia. No de la Iglesia, porque me refiero ya... Sí, pero me refiero más a esa cosa que expandió de la Iglesia, que llegó a la sociedad, que hizo que esto de lo mismo que vos decías recién, del abrazo, de la comprensión, de la inclusión... Mirá, bueno, ¿cuánto mi querido hermano, el mundo, en Argentina nosotros hablamos de la grieta, ¿sí? Pero el mundo está agrietado,
O sea, hay mucha grieta en el mundo. Estamos todos divididos, a favor, en contra, derecha, izquierda, woke, no woke, etcétera, etcétera. ¿Quién sabe lo que puede pasar? Lo que está claro es que en la evolución histórica, una mirada de la historia positiva que va avanzando, el Papa Francisco hizo un aporte fenomenal declarando que la fe católica, cristiana en general, estaba a favor de ciertos valores y no en contra de ciertos valores. Bueno, yo creo que es difícil volver atrás de algunas cosas, por lo menos en el plano de la gente. Si luego en el plano de las jerarquías la cosa cambia, es algo que se me escapa. Ojalá la continuidad papal siga para, digamos, con el mensaje de Francisco. Digamos, todos rezamos por ello. Y ya ahí, si te hago la última, Ariel, que es referida a algo que mencionaste, la paz, en su último mensaje, el domingo de Pascua, de la Pascua cristiana, el Papa habló de la paz, habló del conflicto en la Franja de Gaza, pidió por la paz, y eso, y la posición que ha tenido en algunos casos respecto de lo que está ocurriendo, masacre, habló en algún momento, utilizó esa palabra, algunos dijeron que había utilizado la palabra genocidio, que fue discutida, pero no importa. En ese punto hay sectores de la comunidad judía y sobre todo del Estado de Israel que se han sentido molestos, agraviados respecto de la posición del Papa. ¿Cuál es tu visión respecto de este conflicto y de esta situación que generó las palabras y las acciones del Papa en ese punto? Ok. Pregunta delicada, espinosa, pero déjame intentar, si tengo 2 minutos... Tenés 2 minutos, exacto. Tenés 4 minutos. Dividir entre lo que entiendo que pasa y la visión del Papa Francisco. Lo que ha pasado el 7 de octubre ha sido un ataque terrorista, una masacre, como no ha habido otra en décadas. Algunos dicen la peor masacre de judíos desde la Shoah. No necesito abundar en detalles de las barbaries que han sucedido. Ahora, en la visión que nosotros tenemos desde el seminario, esto no es asignable ni al Islam ni al pueblo palestino. Esto es asignable al terror. Y el terror es terror de cualquier lado que venga. El terror es el mismo en el edificio de Pasteur, que en Atocha, que en Charlie Hebdo, que en el 11 de septiembre, etcétera, etcétera. El terror es lo que producen los extremistas inadaptados de cualquier religión que haya. Y eso incluye al mantener secuestrados a la cantidad, a los casi 200 secuestrados que han mantenido en la Franja de Gaza, que tomaron de Israel, judíos y no judíos. Esto por un lado. Respecto al Papa Francisco, a mí me parece que hay un tema que es muy claro. El Papa siempre reivindicó el valor de la paz, ¿sí? Y la paz no solo como la no guerra, sino como la paz real. El Papa mantuvo 2 posturas claramente unidas, una a la otra. Por un lado, que el 7 de octubre fue un acto terrorista. Y por el otro lado, que la situación en la Franja de Gaza era sumamente delicada. Y mantuvo las dos al mismo tiempo. Yo no quisiera entrar a jugar las palabras de él, si es que vos nombraste, porque no me siento en condiciones de interpretar lo que él decía. Lo que sí creo es que reivindico el mensaje que necesitamos paz, en el caso puntual del conflicto de la Franja de Gaza, necesitamos que vuelvan los rehenes a sus familias, y necesitamos que se acabe toda acción de guerra y que cada uno pueda desarrollarse junto con su familia en paz y prosperidad. Ariel Stoffenmacher, muchas gracias, que nos ayudas a ampliar esta mirada y a reflexionar un poco mejor en estas horas que nos obligan
a la reflexión con la muerte del Papa Francisco. Gracias por participar. Gracias a vos, un abrazo. Un abrazo.